El país entero está en vilo y con mucha expectativa de lo que significará la aprobación del Código Penal Integral que está tratando la legislatura ecuatoriana y en la que incluso ha intervenido el propio presidente de la República y actores sociales muy importantes como el Colegio de Médicos del Ecuador. Para hablar de este tema hemos invitado al destacado penalista, el doctor Gonzalo Silva Hernández, para que nos dé una opinión respecto de lo que ha significado al menos las noticias, aquellos elementos que se han difundido y que van a estar en este texto que, como reiteramos, es de suma importancia para el país. Muchísimas gracias, doctor. Respecto de lo que está significando el análisis de este texto legal, que se dice es un instrumento legal de 3 libros y que va a constar sobre los 5.000 artículos. ¿Cuáles son los temas que más le preocupa a una persona versada, conocedora y experta en la materia, respecto de esto? Gracias, doctor, por la invitación. Mire, la prensa nacional nos reseña de que la próxima semana va a conocerse ya en forma definitiva el Código Orgánico Integral Penal, una vez de que se ha aprobado la reconsideración, que implica que todo quedó en cero, y que se van a incorporar o analizar las preocupaciones de tanto el legislativo cuanto del ejecutivo y de la gente que ha sido recibida en el Palacio, que todo el mundo conoce como nudos críticos. Bien, esperamos de que esto se dé, pero la preocupación nace en que, principalmente en el campo médico, los señores galenos han efectuado una serie de propuestas y parece que no son advertidas por el legislativo y también por el ejecutivo. Hemos propuesto y hemos dicho a través de largo tiempo, es decir, sobre los 2 años que están sustanciándose estos proyectos que devienen desde el Ejecutivo y desde el Ministerio de Justicia, acerca de la posibilidad de que se consideren 3 puntos dentro del problema médico. 1, que si existe intención o dolo respecto a la actuación del médico, este tiene que ser sancionado como un homicida agravado, indudablemente. 2, se ha propuesto de que todo lo que es negligencia, impericia, imprudencia, falta de previsión y precaución pase a ser de indemnización civil, sí, ¿cierto? Y el 3er punto, que todos los casos que devienen como caso fortuito o de fuerza mayor, pues por supuesto no es punible en forma alguna. Esto se ha manifestado, hemos dicho, y por escrito consta. Sin embargo, hoy nos encontramos con una noticia de que el deber de cuidado objetivo, si es que no se cumple, pues será sancionado de una pena, y la responsabilidad en el campo de la víctima, del agraviado, en caso de muerte, con otra pena. Es decir, no entendemos qué mismo se está manifestando. Es un arroz con mango, como dicen los cubanos. Sí, pero es que esto hace mucho daño, ¿no es cierto? Porque era preferible, o es preferible, de que quede como está en el Código Penal actual, ¿no es cierto? Y ahí lo que se habla sobre los delitos culposos, de la negligencia, la impericia, la imprudencia, la falta de previsión y precaución, se ha sancionado de esta parte. Los jueces saben cómo implementar las sanciones respecto a este punto. Esto yo veo que es preocupante para los señores médicos y para la ciudadanía en general. Por otro lado, esto de que se dice de que ya queda sin efecto esta calificación del tipo del delito, del error de prohibición, del error de... son unas cuestiones que no entienden ni los mismos autores, al extremo que el mismo Zaffaroni dice, es tan difícil entender este problema del tipo, del error de tipo y del error de prohibición, que es más difícil incluso decirle que un juez aplique en forma general. Mire, usted lee el libro de Derecho Penal de Zaffaroni y se encuentra con esa noticia, pero ahora ya va a quedarse sin efecto y regresamos a lo anterior, que la ley es conocida por todos y no se acepta ninguna excusa, que son expresiones que vienen desde tiempos romanísticos de ignorancia leyes non excusa, que decían, ¿no? La ignorancia de la ley no es causa de excusa. Bien, esto. Pero también tiene puntos fundamentales importantes el nuevo código. Lo que no se ha dicho es por qué se hace un nuevo código, cuál es el antecedente, cuáles son las fuentes para elaborar un nuevo código. Tenemos, por ejemplo, la acumulación, que es una innovación, porque la acumulación de las penas
en nuestro medio solamente se dan para determinados delitos, muerte con drogas, drogas con muerte, por ejemplo, violación con muerte, se da una acumulación hasta 35 años actualmente. Hoy va a ser todos los delitos hasta 40 años. ¿Y por qué ahora es todos los delitos? Porque hasta hace poco, digamos hasta la presente fecha, nuestro Código Penal es de absorción, o sea, al delito resultante, excepto lo manifestado. Hoy van a ser para todo, porque ya desaparece la prisión y desaparece la reclusión. Todos los delitos son conocidos como prisión. Una persona que asalta, hiere o mata, pues es juzgada por asaltos, por la tenencia de armas y por la muerte, ¿no es cierto? Entonces esto se acumula. Está bien. Lo que no comparto es respecto a la prescripción de la acción. Hemos creído siempre de que debe ser imprescriptibles todas las penas, pero se sigue manteniendo que no se someterán a la prescripción todos los delitos en contra del Estado, como la administración pública, como el delito de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, peculado, y también ahora los de lesa humanidad, ¿cierto? Pero hay que analizar desde cuándo corre la prescripción. Es una trilogía que no se analiza. La trilogía es la siguiente. Uno, la prescripción corre desde el momento en que los hechos se cometen. Un punto. Otro punto. La prescripción corre en los delitos continuados desde el último hecho, o la prescripción corre desde el momento de la última tentativa. Esto no se dice, y voy a resumirle en una palabra. De los hechos, este hecho se comete en este momento y desde aquí hay un procesamiento y se continúa la fecha hasta que se prescriba. El segundo punto es generalmente los delitos de agiotismo, por ejemplo, hasta la última persona. Y la tentativa cuando uno siempre vive amenazado de otra persona. Otro punto fundamental. Veo que los procedimientos van a ser mucho más aptos y más susceptibles de solución inmediata, pero dejando en impunidad al delito, generalmente. Dejando en impunidad al delito, generalmente. ¿Qué significa esto? Esto. Bien, porque va a programarse con mayor celeridad los delitos, los enjuiciamientos de abreviados, los de conversión, de suspensión condicional, los expeditos y sobre todo la mediación. La mediación y la conciliación, que van a darse hasta 5 años, es bastante, hasta 5 años en todos los delitos, ¿no es cierto? En los cuales nos ponemos de acuerdo las partes y nadie se entera más que las partes y el juez que aprueba, o el fiscal que interviene. Entonces deja en la impunidad el delito, porque el delito es un hecho público, claro, notorio, que afecta a la sociedad, no solo a las partes. Entonces ahí ya quedamos con la impunidad de la gente, que no conocerá si es que tal o cual persona es responsable de estos hechos, porque ya se solucionó internamente. Todas estas situaciones, en un momento determinado, cuando usted plantea, el doctor Gonzalo Silva Hernández, que está esta mañana con nosotros, cuando usted plantea, no sé, no entiendo, dice usted, por qué razón se está haciendo un nuevo Código Penal Integral, como se ha calificado. El espíritu mismo, el contexto, la redacción de este proyecto de ley que se está analizando en el Congreso, ¿usted cree que, en suma, va a favorecer a los ecuatorianos que estamos exigiendo más seguridad jurídica, estamos exigiendo que nos den también posibilidades de acometer contra la violencia y la delincuencia? ¿Este texto nos va a ayudar? ¿Retrocedemos? ¿Avanzamos? ¿Cuál es la situación en suma? Se ha considerado de que es necesario la creación de un código integral como el actual. ¿Por qué? Porque todas las leyes penales, o muchas leyes penales, estaban diseminadas en diferentes cuerpos legales y hoy se va a absorber en uno solo que conoce las sanciones, el procesamiento y las sanciones. Bien, la preocupación de la ciudadanía, y es clara, dice, con este código se va a obtener el beneficio de que la delincuencia desaparezca o al menos decrezca. Yo me temo que es bastante utópico hablar de eso. ¿Por qué razón? Porque ningún código, primero, deja de ser represivo. Y no obstante, el código que es represivo, tampoco el delito desaparece. ¿Por qué? Porque está entregada la voluntad
facultad y la conciencia de la persona a escoger entre lo bueno y lo malo. Y el ser humano generalmente se inclina por lo malo. Sí, es lo decir, que está, por ejemplo, en términos sociales, doctor, lo que está pasando ahora en Argentina, ¿no? Los policías van a un paro y entonces comienza la barbarie, la gente comienza a saquear, comienza a robar. Mire usted, impresionante. Indudablemente. Y por más que se quiera reprimir, por ejemplo, usted mencionaba alguna vez que en los Estados Unidos de Norteamérica existe la pena capital, la pena de muerte. Pero no porque hay la pena de muerte ha bajado la criminalidad. No, sí. Entonces, el sentido de los señores asambleístas del propio gobierno de la Revolución Ciudadana, que han pretendido tener este código penal integral, apuntaría a qué, una vez de haberlo revisado todo el contexto. Aquí se amenaza con la pena mayúscula a las personas y consideran sin duda los señores legisladores que imponiendo la mayor sanción los delitos van a decrecer o desaparecer. No es verdad. Porque no se está haciendo un verdadero análisis consciente, fundamentado, motivado sobre la proporcionalidad entre los delitos y las penas, que ya viene desde el tiempo de Beccaria y que todo el mundo conoce y constitucionalmente se encuentra implementado sobre la proporcionalidad entre los delitos y las penas, ¿no es cierto? Lo que actualmente también se trata criminalmente como la dosimetría penal. Pero ¿cómo vamos a entender, o que nos hagan a entender, de que falsificar un documento público, como es una escritura, actualmente sancionado con 6 a 9 años de reclusión, con el nuevo código tenemos de 1 a 3 años? ¿No es cierto? Claro. ¿Y cómo es que a un médico que por estas causas que no entiende de una negligencia, imprudencia o impericia, se le sancione con penas de 3 a 5 años? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? ¿Cuál es la gravedad entre uno y los dos? No obstante, siendo un delito, ¿no es cierto? En que falsificar un documento privado, la pena es de 6 meses a 1 año, mientras que una persona que comparece a rendir una confesión, se le sanciona con una pena de 5 años, cuando tal vez él no sabe ni lo que está declarando, tanto por la presión psicológica a la que se somete a presentarse ante un juez, cuanto por el interrogatorio que a veces arbitraria o abusivamente es aceptada por un juez. Entonces todos estos puntos deben analizarse, que es no es lo mismo declaración, información que confesión. Vea, todos estos puntitos. Y cuando una persona como usted ha analizado este texto legal y tiene estas preocupaciones, no se entiende en determinado sentido de esta redacción del proyecto de ley, manifiesta usted, entonces da lugar a muchas preocupaciones. Se está hablando de los nudos críticos. ¿Cuántos nudos críticos existirán? ¿Cómo va a salir este proyecto de ley? Ayer escuchamos al presidente de la República desde la provincia del Cotopaxi decir, ya no vamos a cambiar más la ley, esto va así tal como está. Entonces, en pocas palabras, doctor, por cuestión de tiempo, ¿qué debemos esperar los ecuatorianos? Simple y llanamente que esto se va a aprobar. ¿Se va a aprobar? Tal como está. Claro. Porque la Constitución de la República establece la posibilidad de esta coyuntura, legislativo y ejecutivo, a sabiendas de que el ejecutivo es la última palabra, ¿no es verdad? Porque el señor presidente es colegislador, claro, y es el que decide sobre esta cuestión. La mayoría, además. Y tienen su mayoría. Lo preocupante es que también, señor doctor, no hayamos escuchado un texto alternativo de la gente que se dice maneja la oposición o está en oposición. Exacto. No he escuchado a nadie. En otras palabras, existido irresponsabilidad de la oposición. Pero por supuesto, ellos se han sumado prácticamente con su silencio, han avalado. Usted diría, todo ¿dónde está el proyecto de ley que ha presentado el doctor Ratal o el otro doctor? Sociedad Patriótica, todos ellos. Es para decir, que son actores políticos. Es decir, aquí está un proyecto de ley alterno. Exactamente. No ha existido. No, que hayamos conocido. ¿Qué demuestra eso? Eso demuestra una insensatez en la función del legislador, porque su misión es de legislar, ¿no es cierto?, y fiscalizar, pero si no se aprecia de ellos al menos un texto alternativo, si no es un texto completo, al menos sobre determinados puntos, no solo cuestionar públicamente, decir no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Para estar en la televisión o en la radio, no se obtiene ningún beneficio, sino lo que queda por escrito, ¿no es verdad? Y sostener el por qué este punto o no. Yo he escuchado a muchos legisladores, o algunos legisladores de la oposición,
que se han permitido expresar de determinado punto jurídico que no entienden ni ellos y nunca han manejado un problema criminal. El problema penal es muy delicado, ¿cierto? Es muy sensible, que se necesita tener un poco de conocimientos, un bagaje de conocimientos, diría yo, como para poder interpretar lo que jurídicamente se lo debe hacer, pero no encontramos esto. Es decir, no se puede jugar con fuego en temas como el penal. Me parece ciertamente que este es un asunto que convoca la reflexión de todos los ecuatorianos. Quizás en estas horas que faltan, porque se ha anunciado que para la próxima semana se va a aprobar el proyecto de Código Penal Integral. Quizás prime la sensatez, la cordura. ¿Será necesario que ya aprobemos este proyecto de ley? ¿Será necesario que abramos el abanico un tiempo más para que sean los penalistas, los expertos como el doctor Gonzalo Silva Hernández, gente destacada que ha manejado hace muchos años esta problemática, la que den su punto de vista, pero más que nada, que sea aceptado esos puntos de vista, porque de lo contrario, pues usted tiene la razón, pero va preso, hablando precisamente del Código Penal. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor, por la invitación. Ha estado con nosotros esta mañana el doctor Gonzalo Silva Hernández.